Bueno, bendiciones, bendiciones. Aquí tenemos un mensaje, otro mensaje de parte de Dios. Bueno, siempre he dicho que cuando Dios me habla a mí, cuando Dios me da un mensaje a mí, que yo considero que es importante, aunque todos los mensajes de Dios son importantes, yo considero que es importante compartirlo. La palabra nos enseña, valga decir esto, que la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios nos da a nosotros una bendición o nos da un mensaje, también debemos compartirlo con los demás. Porque ese mensaje no es solamente personal, no es solamente para nosotros, es para compartirlo con los demás. Porque puede servir de bendición para otras personas, para otros hijos de Dios. Así como un testimonio se debe dar para edificación de los demás hermanos, un mensaje, cualquier cosa que venga de parte de Dios es para compartir con los demás. Entonces, si Dios me lo da a mí, pues ese es mi deber y mi obligación delante de Dios. Y además creo que es algo que le va a servir de bendición realmente a las personas, que va a ayudarlo grandemente. Y este mensaje que tengo, que es corto pero definitivo, importante. Los cristianos estamos llamados a vivir en comunión con Dios constantemente, fíjese. Porque la mayor parte del tiempo la pasamos con nuestra mente en otras cosas, en cosas que tienen que ver con la rutina del día, preocupaciones familiares, preocupaciones económicas, entre otras tantas cosas. Nuestra mente está ahí ocupada, y al final del día Dios dice, bueno, ¿y yo? ¿Y mi tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo que se me dedica a mí? ¿Qué pasó con la adoración que yo merezco? ¿Qué pasó con la oración que tú necesitas? Hermano, le voy a decir algo antes de pasar al texto bíblico del mensaje. Todo hijo de Dios es hijo de Dios porque depende de Dios. Si usted está ocupado tratando de resolver sus propios problemas y no depende de Dios para que Dios le resuelva y le ayude, ¿ve? Y le guíe y le ponga adelante la bendición y lo lleve por aquí, por allá, donde usted necesita, su vida va a fracasar en este tiempo y en el venidero. Porque dice la palabra que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, como dice la palabra, usted está fuera de la bendición de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la palabra. ¿Ves? Entonces nosotros, los hijos de Dios, necesitamos dedicar tiempo a Dios. Y todos esos problemas de los cuales estamos ocupados el día entero y preocupados el día entero, Dios se encarga de resolverlo. Dios se va a encargar de tu problema económico, ese problema económico que te está mayugando, ese problema familiar, esos problemas difíciles que tienes. Dios es quien se va a encargar. No puedes desechar el factor fundamental, que es el que te va a proveer y te va a ayudar. No lo puedes desechar, no puedes prescindir de él, definitivamente. Tienes que depender absolutamente de Dios. Y para ello Dios nos ha dado
instrucciones. Y la primera instrucción, y yo tengo que seguir repitiendo en cada mensaje, en casi todo mensaje tengo que seguir repitiendo, el primer mandamiento, que fue lo primero que Dios le dio a su pueblo. Y si fue lo primero que Dios le dio a su pueblo, no fue por gusto. Dios sabe por qué lo hace. Todo lo que Dios hace, sabe por qué lo hace. Y si ese primer mandamiento fue lo primero que Dios hizo, es porque es lo más importante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu alma y con todo tu corazón. Eso es. Vas a pasar adorando a ese Dios mucho tiempo. Mucho tiempo. No te preocupes por los demás. No te preocupes por el resto del tiempo. El resto del tiempo es secundario. Aquello que tú ibas a resolver, aquello que tú ibas a querer solucionar. No, eso es después, eso es después. Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa y Dios sabe cómo lo va a hacer. Entonces no estés ahí afanado, preocupado. Tengo que ir a resolver esto primero. No, primero Dios. ¿Ve? Primero ocúpese de Dios. Y Dios se ocupará de tus cosas. Recuerda que Dios es el que abre la puerta y el que cierra la puerta. Donde Dios cierra, nadie puede abrir, nadie abre. Y donde Dios abre, nadie cierra. Cuando tú te ocupas de Dios, Dios abre todas las puertas. Es más, la puerta viene donde estás tú. Sí, la bendición viene donde estás tú. Dios la trae a ti. Tú no tienes que salir a buscarla. Que te quede claro eso, hijo de Dios. Primero busca de Dios. Busca de Dios. Vamos al versículo donde el apóstol Pablo nos dice en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 17. Dice, orad sin cesar. Este versículo solamente dice eso. Solamente esas 2 o 3 palabras. Orad sin cesar. Dedicó ese versículo para decir eso nada más. Fíjese lo importante que es. Primera Tesalonicense capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. Eso significa que tenemos que tener una disciplina. Un hábito. Es un hábito. Por encima de todos los hábitos de nuestra vida, por encima de cualquier cosa que usted vaya a hacer, por encima de todo, el primer hábito es orar. Ponerse ante la presencia de Dios, empezar a adorar a Dios. No importa si lo sientes o no lo sientes. Fíjate, es un mandamiento. Mandamiento es mandamiento. No te está diciendo que, fíjate, vas a sentir el Espíritu Santo. Si lo sientes, qué bueno, maravilloso, mejor todavía. Pero no, Dios no te está prometiendo que te vas a derramar el Espíritu Santo en ese momento y que vas a empezar a hablar en lenguas y que vas a ver cosas extraordinarias. Dios no te está prometiendo eso. Simplemente te está dando el mandamiento. El mandamiento está por encima de todo. Lo sientas o no lo sientas. Lo desees o no lo desees. El mandamiento está por encima. Es mandamiento. Es mandamiento. Por eso la vida del cristiano, yo por mucho tiempo he estado diciendo, la vida del cristiano es una vida militar. Una vida militar. ¿Qué es un militar? ¿Qué es un soldado? Bueno, yo pasé el servicio militar en mi país. Había que levantarse a las 5 de la mañana. Así de sencillo. Te guste o no te guste. Te sintieras bien o no te sintieras bien. Tuvieras deseo o no tuvieras deseo. Estuvieras cansado o no. Había que levantarse. Era mandato de los superiores. Y ahí pasaba uno de los oficiales a ver quién no se había levantado. A los 5 minutos ya pasaba el oficial ahí a ver quién no se había levantado. Y el que no se hubiera levantado lo sancionaban fuertemente. Había que levantarse e irse a hacer fila.
irse a pararse en firme en aquel Pentágono, allí en aquella plazoleta, pararse firme y a marchar. Eso era a las 5 de la mañana. Primero que nada, vida militar, vida recta, vida disciplinaria. Era mandamiento así de sencillo. Era un hábito diario. Eso no podía fallar. Eso no fallaba. Así es la vida del militar. Así es. En cualquier país donde usted va. Cualquier país que esté organizado. Y cualquier ejército que esté organizado. Es así. La vida militar. Si no, averígüelo para que usted vea que es así. Una vida recta. Bien uniformado. Con su uniforme impecable tenía que estar. Y allí tenía que estar parándose firme allí. La Biblia habla de que somos soldados de Jesucristo. Y el que vive en la milicia, todo el que vive en las milicias, o sea, la vida militar, no se enreda con nada de la vida civil. Lo dice la Biblia, lo dice ahí el apóstol Pablo. Esto no tiene nada que ver con la vida civil. Usted es militar, usted está bajo un superior. Y el cristiano está bajo un superior. Y es un hábito diario. Las demás cosas Dios se encargará de ellas. Si usted quiere que su vida cristiana tenga éxito, tanto en este mundo como en la vida eterna, usted tiene que vivir ese hábito. Es mandamiento. Como les digo, no importa si lo sientes o no, eso no tiene nada que ver. Absolutamente, es por fe. Por fe. Todo, a ver, las cosas principales de Dios siempre son por fe. Y Dios cuenta con tu voluntad. Dios no va a violar tu voluntad. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero recibirás las consecuencias. Tendrás que asumir las consecuencias. Ese es el problema. Tú eres libre de hacerlo o no hacerlo, pero ya sabes que es militar. Ya sabes que es mandamiento. Ya sabes que es un hábito que no se puede violar. Levántate en la mañana temprano. Lo quieras o no. Eso no se trata de si tú quieres o no. Es que es un mandamiento. Por favor. Inviolable. Hazte ese hábito. Es un hábito. Eso es lo principal. Mira, eso es lo principal de la vida cristiana. Eso es lo principal. La disciplina por encima de todo. ¿Ves? El mandamiento por encima de todo. Y ahí te vas a presentar delante de la presencia de Dios. Ahí vas a empezar a adorar a Dios. Por encima de todo, primero adorar y alabar a Dios. Antes de pedirle nada. Porque Él es el ser supremo, digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo el reino. Él es Dios por encima de todo. Y por encima de todo hay que alabarle. Hay que alabar a Dios por encima de todas las cosas. ¿No dice la palabra que delante de Él se doblará toda rodilla? Pues entonces, delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es adorarle. Deja que pase el tiempo. No importa qué tiempo va a pasar. Dios se encarga de todas tus cosas. No estés preocupándote por tus cosas, por tus necesidades. Dios las conoce. Ok. También Jesús dijo, y eso está ahí en la palabra. Eso está ahí en la palabra. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Eso es lo principal. Sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús pasaba noches enteras orando. O se levantaba muy temprano de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, para orar. Porque si no lo hacía así, sabía que no estaba preparado para enfrentarse a las multitudes a las cuales le tenía que predicar y donde tenía que hacer la obra del Padre. Si no hacía eso, sabía que no estaba preparado. En la oración es donde está la preparación, porque en la oración es donde Dios empieza a revelarte. Es donde Dios ve tu obediencia, de que le estás buscando a Él,
es donde Él ve que tú estás dependiendo de Él, que tú le estás dando la gloria a Él, porque Él es el que hace todo. Porque si tú haces las cosas por tu cuenta, eso se cuenta como arrogancia, porque crees que tú solo puedes, y eso es arrogancia. Eso es un error grave de cualquier ser humano, creerse que lo que tú haces es suficiente, que tú eres el que lo puedes todo. Error, nunca cometas ese error. ¿Ves? Depende de Dios, para que la gloria sea de Dios, siempre. Lo dejo con este mensaje. Disciplina en eso. No te preocupes por las demás cosas. Ten ese tiempo con Dios. Disfrútalo. Disfrútalo. Estás en la presencia de Dios. Y Él se está encargando. Mientras tú estás orando, mientras tú estás adorándole, Él se está encargando de mover las fichas por allá. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está moviendo todo lo que hay que mover por allá para tu bendición. Él sabe lo que hace. Aunque parezca malo, aunque parezca difícil, pero Él sabe lo que Él está haciendo. Tú dedícate a lo que tienes que dedicarte. No estoy diciendo que no hagas actividades, que no trabajes, que no hagas gestiones que hay que hacer, diligencias. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo primero es Dios. ¿Ves? Acuérdate en el Antiguo Testamento que en las ofrendas había que darle las primicias a Dios. Las primicias era lo primero que se sacaba de la cosecha, lo primero y lo mejor que se sacaba de la cosecha para ofrendárselo a Dios. Entonces eso nos deja un mensaje, ¿ves? Que de nuestra vida, los hijos de Dios, tenemos que darle lo mejor a Dios, que es nuestro tiempo. El primer tiempo del día, el primer tiempo del amanecer, el primer momento, el mejor momento, dáselo a Dios. Y mientras lo haces, disfrútalo. Disfrútalo porque se lo estás dando a Dios, no es a cualquier persona. Es a la persona de Dios, es al Todopoderoso. Estás en ese momento en comunión con el Todopoderoso. Imagínate qué privilegio. No es cualquiera el que puede tener el privilegio de estar en la presencia de Dios y que Dios te está escuchando, que tú sabes por fe que Dios te está escuchando, que Dios está ahí para prestarte atención, que Dios está ahí para responder tus oraciones, para recibir tu adoración y tus alabanzas. Mira qué privilegio. Disfrútalo. No hay nada mejor que disfrutar a Dios. Disfruta a Dios. ¿Ves? Créate ese hábito por encima de todas las cosas. Preséntate delante de Dios siempre. Orad sin cesar, como dice la palabra. ¿Ves? Velad y orad, dice Jesús. Porque si no haces eso, ¿sabes qué? Te pueden sobrevenir cosas malas. Porque si el Espíritu de Dios se aparta, pobre de ti, porque vendrán cosas que no te van a gustar ni un poquito. Van a venir cosas por desobediencia. La desobediencia es lo peor que le pueda suceder a un cristiano. No desobedezcas la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí, Dios la puso ahí para cumplirla exactamente como Dios la decretó. Cada palabra, por insignificante que parezca, por pequeñita que parezca, cada palabra de Dios se tiene que cumplir exactamente. Porque Dios no habla por gusto. Dios es el único que no abrió su boca por gusto. Cada palabra de Dios se ejecuta. Ojo con eso. Cuidado con eso. Orad sin cesar. Créate ese hábito. Dedícale el mejor tiempo. Dedícale el primer tiempo. No importa qué tiempo va a pasar, no sé. 1 hora, 2 horas, no sé. Y no te preocupes que lo demás se va a resolver. Yo te lo puedo asegurar. Dios no falla. Dios cumple su promesa. Buscad a mí, dice su palabra. Llamad a la puerta y se os abrirá, dice su palabra. Clama a mí y yo responderé, dice su palabra, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que
que no han subido a tu mente jamás, cosas que nunca te has imaginado, son las que Dios te revelará y la manera en que Dios te guiará y abrirá tu mente para que entiendas muchas cosas que ni tú ni nadie entiende. ¿Ves? Porque Él es Dios y Él lo ve todo lo que está sucediendo. El Espíritu de Dios recorre la tierra, dice la palabra, y sabe todo lo que está sucediendo hasta en el más mínimo rincón de la tierra. Dios sabe lo que está sucediendo, aún en las mentes de todas las personas, aún en las mentes de nuestros enemigos, aún en las mentes de los que dicen ser amigos, aún en las mentes de toda persona en nuestro entorno. Dios sabe lo que hay en todas esas mentes y todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y Dios te lo va a revelar a ti si le buscas. Pero si te ocupas nada más y estás afanado en tus cosas por tu propia cuenta, no sabes lo que está pasando. Tú crees que sabes y no sabes lo que está pasando en realidad. Créate ese hábito. Cumple el mandamiento. Cumple lo que Dios te ha asignado, que nos ha asignado a todos. ¿Ves? Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga en esta hora y recibas ese mensaje. Amén. Bendiciones.